Hermanos, buenos días con todos, buenas tardes con algunos hermanos que también se encuentran en España. Estamos ya iniciando un ciclo de seminarios virtuales gratuitos por el tema relacionado al Concilio de Nicea. En esta oportunidad vamos a empezar con el primer webinar, que es por el tema Nicea y los fundamentos de nuestra catolicidad, un estudio histórico de los concilios y credos cristianos. Va a estar ejercido por el pastor Samuel Alonso, quien, quien es pastor de la Iglesia Evangélica Presbiteriana en España. Voy a dar parte al pastor Samuel para que pueda dar sus primeros saludos y desarrollar el tema. Adelante, Samuel. Pues muy bien, muchas gracias, Giancarlo, por la invitación y por tener el privilegio de poder exponer esta conferencia tan importante de nuestra historia, ¿no? También quiero saludar a todos los que se conectan, tanto al otro lado del charco por la mañana en Perú, tantos países que veo por ahí representados, ¿no? Y también, pues, a los que estamos a este lado del charco, que también he visto algunos. Saludo a algunos también alumnos que tengo en la asignatura de Teología del Pacto, como Fran y otros más que veo por ahí. Pero a Fran le veo aquí más mejor. Entonces, por la cámara los saludo a todos, claro, todos por saludados. Y bueno, desde Indonesia, qué bueno estoy leyendo también, que es una alegría poder teneros aquí. Es un tema que vamos a estar reflexionando eh, hoy. Doy gracias a Samuel, Dios. Samuel, Dime. ¿me puedes dar un segundo? Sí, Ya, me faltó dar las indicaciones, ¿no? vale. Vamos a tener, nuestro webinar consiste en dos puntos, ¿no? El primer punto va a ser la exposición del pastor Samuel Alonso y luego va a haber un tiempo de preguntas y respuestas. Por eso que ahorita están con los micrófonos desactivados, ¿verdad? Así que pueden ustedes dejar sus comentarios, sus saludos de dónde están en el chat, como lo vienen haciendo. Luego vamos a parar la grabación, vamos a habilitar los micrófonos y vamos a pasar el tiempo de preguntas y respuestas. Y ahí vamos a habilitar los micrófonos y vamos a entrar en diálogo con Samuel. Así que hermanos, habiendo dado estas indicaciones, prestamos atención, luego apuntamos las preguntas para el final. Ahora sí, Samuel, discúlpame. Ujú. No, no, tranquilo. Muchas gracias por las indicaciones. Y bueno, estar reflexionando sobre el día de hoy, víspera del Día del Señor, sobre eh, nuestra catolicidad, porque a veces nosotros como protestantes, como evangélicos, nos parece que nos suena algo muy raro esto de catolicidad. Pero tenemos una catolicidad y vamos a reflexionar sobre esto. Si no tuviéramos esta catolicidad protestante, evangélica, reformada, como queréis llamarla, estaríamos fuera de los concilios, de la línea de la historia de la iglesia y fuera de las escrituras, porque los concilios ayudaron, eran hombres llamados por Dios, imperfectos como nosotros, pero por medio, creemos todos, los reformados también, en la acción del Espíritu Santo, por medio también de la acción del Espíritu Santo, pues dio sabiduría para que pudieran explicar, sistematizar pues la sana teología o la sana doctrina dentro de unos tiempos convulsos donde había mucha libertad de pensamiento, como tenemos hoy, esto está bien, gracias a Dios, pero esta libertad de pensamiento se estaba introduciendo en la iglesia como si fueran cuestiones mm, dichas por Dios, ¿no? Y ahí donde se confunden la gente, donde confundimos lo que es la revelación de la palabra. Podemos estar en puntos, podemos estar en desacuerdo en ciertos puntos secundarios, pero no en ciertos puntos primarios, como lo que vamos a ver en los concilios, como quién es Jesús, sobre la Trinidad, sobre si Jesús era plenamente hombre y plenamente Dios o no, sobre si Dios es solamente una persona que va cambiando de forma, como se puede ver. Entonces, todo esto, aunque parezca una pequeña, entre comillas, tontería, afecta claramente quién es Dios y su revelación en lo que ha sido expuesto en las Escrituras. Por lo tanto, mirar a los concilios nos ayuda a poder
conocer nuestra historia. Mirar los concilios nos ayuda, y en este caso el concilio de Nicea, que se celebra en 1700 años, que se comenzó, nos ayuda precisamente, como digo siempre a mis alumnos en las clases de historia, conociendo el pasado podemos entender el presente y podemos entender para poder construir el futuro y reconocer también que obviamente nuestra máxima autoridad de las escrituras, y esto nadie ha dicho que no, ni ningún conciliador, ni ningún padre, ni ningún reformador ha dicho que no haya que poner los concilios al igual que las escrituras o superior. No, las escrituras es la máxima autoridad, pero tenemos que entender también que los concilios nos dan explicación de las cosas más difíciles de entender, quizás de las escrituras, ¿no? Dicho esta introducción, si no fueran por estos concilios, la verdad es que no sabríamos cómo estaría, pero Dios usó los concilios precisamente para cuidar su evangelio, el mensaje del evangelio. Y gracias, también tenemos que decir que Dios es el Señor de la historia. Y Dios a lo largo de la historia eh, ha permitido cosas por el bien de su iglesia, pero en todo momento, hasta en el siglo más oscuro, que es el século oscuro, siglo X, ha habido un remanente, un remanente. O sea, siempre ha habido iglesia. La luz de Cristo en la iglesia nunca ha dejado de brillar. Y prueba de esto tenemos también en los concilios. ¿Cómo se defendió la pureza de la doctrina? Si después de esta introducción voy a entrar a compartir una diapositiva sobre la conferencia que vamos a ver. Tenemos aquí Nicea, los fundamentos de nuestra catolicidad, un estudio histórico de los concilios y credos cristianos. Si bien es cierto que este webinar, esta sesión, se ha celebrado para recordar también el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. A mí se me ha invitado a dar una conferencia sobre nuestra catolicidad y para la catolicidad sí vamos a hablar mayormente del Concilio de Nicea, como podéis ver, pero también vamos a hablar de los demás concilios ecuménicos y vamos a hacer una introducción, vamos a ver primeramente una definición de concilio ecuménico, porque a veces cogemos la palabra ecuménico, la traemos al siglo XXI y nos suena a como a que que nos estamos abrazando con católicos, budistas, musulmanes y todo esto y como que eh, la verdad como que se difusa, se hace así, se mezcla con otros y se pierde, ¿no? Eh, pero concilio ecuménico tiene un significado que vamos a ver ahora. La palabra ecuménica tiene un significado positivo en los primeros siglos, como estamos hablando. Hay un ecumenismo bueno. Nosotros somos la Iglesia Universal, que hay tanto bautistas, presbiterianos, anglicanos, metodistas, y esta palabra nos une en un mismo cuerpo, con una única cabeza, que es Cristo. Siempre diciendo desde este lado del ecumenismo sano, yo no estoy defendiendo ni estoy a favor cuando hablo de ecumenismo de vender la verdad, ¿no? Siempre tenemos que, la verdad, ¿qué es la verdad? La verdad es Cristo, obviamente, pero los concilios nos ayudan a definir la doctrina fundamental. Vamos a ver una introducción a los concilios ecuménicos. Concilio de Nicea 325, entre Nicea y Constantinopla, Concilio de Constantinopla, Credo Niceno-Constantinopolitano, Concilio de Éfeso, Concilio de Calcedonia, que son los cuatro concilios principales, y los otros concilios también. Y vamos a hacer después una conclusión, una reflexión de nuestra identidad católica. Cuando digo identidad católica, no se, nadie se asuste, nadie apague se vaya del Zoom. Espera, ten paciencia, porque estoy diciendo esto. No estoy diciendo católico romano, sino nuestra identidad católica. Eh, entonces, dicho esto, vamos a definir los temas que es un concilio ecuménico. Perdón. Vamos a definir primeramente lo que es un concilio. Para esto tenemos que irnos al contexto y hay que irnos al contexto histórico que es el mundo romano. De ahí viene. El concilio en el mundo romano, ¿qué era? Era la reunión general de una sociedad
especialmente con fines religiosos. En la era imperial, concilium, es la asamblea de los notables delegados de las ciudades y cantones de una provincia. Su objetivo principal era el reconocimiento de la autoridad del emperador, estaban bajo el paraguas del emperador. Esto es un dato importante para entender lo que es un concilio ecuménico. Y los concilios asumieron funciones importantes en la administración provincial. Si vamos al cristianismo, en el cristianismo los concilios, que son concilios dentro del cristianismo, se transforman en asambleas generales de una iglesia o de un grupo de iglesias para mantener o restablecer la unidad perdida o amenazada por divisiones y controversias doctrinales. Incluso hoy en día las iglesias, sea de la denominación que sea, seguramente que tiene un momento en que se reúne anualmente, si perteneces a una federación, una denominación en tu país, se reúne y tiene un pequeño concilio llamado sínodo, llamado asamblea general, donde veláis precisamente por el buen funcionamiento y que haya unidad, ¿no? Pues si esto lo abrimos a un amplio, a un macro, tenemos lo que son los concilios ecuménicos en los primeros 10 siglos de la cristiandad, porque acordáis que después en el siglo XI la iglesia de Occidente y Oriente se separa, se conoce a este tipo de reuniones, pero que eran convocados por el emperador. O sea, algo importante para saber que era un concilio ecuménico, no lo convocaba un obispo, sino lo convocaba el emperador, que era, digamos, el paraguas legal de este concilio, aunque después era dirigido por obispos, era dialogado por obispos y las decisiones se tomaban entre obispos, donde acudían a una alta presentación del obispo de la Iglesia Universal. Para ser un concilio ecuménico debía ser un concilio de la Iglesia Universal, quiere decir, no era un partido que se reunía, como vamos a ver, entre concilios ecuménicos se celebran concilios, pero que son concilios partidarios, donde se reúnen solamente, por ejemplo, proarrianos o antiarrianos, y entre ellos se hacen anatema, después tienen que ir a un concilio ecuménico para arreglar el asunto, ¿no? El concilio ecuménico había una alta representación de todas las corrientes y de las partes principales ¿cómo se dice?, de la Iglesia Universal. Dicho esto, vamos a ver un análisis aquí en esta imagen, se ve muy, muy bien. ¿Por qué se tuvieron que celebrar los concilios? Porque había herejías, o sea, había enseñanzas. Y ojo, cuando tú te pones a estudiar una herejía dentro de los libros de historia, normalmente sabemos de ellas cuando, por los contrarios, por los que ganaron. Normalmente sabemos que son cosas malas, que separaban, que metían levadura a la verdad, que laudaban la masa, como hacen reflexiones, que contaminaban la iglesia. Pero si tú te pones a leer eh, los que cometieron la herejía, tú te vas a dar cuenta de un dato importante, y esto déjame que abra este paréntesis. Y esto lo digo cuidado siempre, y yo siempre me lo digo a mí, porque las mayores herejías comenzaron con buenas intenciones, de querer explicar algo que no estaba bien claro. Entonces, no quiere decir que un RSAICA iba a decir, no, yo voy a destruir la iglesia metiendo esto. No, no. Era un piadoso, incluso vamos a ver en Arrio, que era un piadoso que buscaba dar una explicación a algo que no estaba muy claro y lo tenía las mejores intenciones del mundo. Y hay que tener mucho cuidado con esto, pero claro, era una explicación que estaba alejada de lo que era la revelación de Dios, cuando entramos en especulaciones o querer inventar la rueda. Y aquí que estoy hablando entre protestantes, entre evangélicos, he visto por ahí algunos grupos hoy en día que se levantan como queriendo inventar la rueda y más allá están casi más cerca de caer en una herejía ya condenada en los primeros siglos de la historia, ¿no? Entonces, tenemos muchas herejías. Mira, hay más herejías que concilios ecuménicos, de los cuatro primeros concilios. Fijaros que hasta antes, con la amenaza del gnosticismo, y esto podemos ver el protonosticismo que tenemos en las cartas de Pablo, por ejemplo, los colosenses, tenemos docetismo, arriba están, podéis ver, las herejías que enfatizaban, exageraban la deidad de Cristo, y abajo la que sobre la humanidad de Cristo. Esto fue un tema, la deidad y humanidad de Cristo fue el tema de los primeros 7 siglos, 8 siglos de debate. Entonces tenemos docetismo, ebionitas, no vamos a entrar por el bien del tiempo en qué significa cada herejía, pero vamos a ver, tenemos el monarquianismo modalístico, abajo también monarquianismo dinámico, y ¿veis? El arrianismo, y tenemos ahí el concilio de Nicea.
Concilio de Nicea, es verdad que el tema principal es la querella o la controversia arriana, pero también va a fortalecer en condenar todas las demás herejías, ¿no? Por ejemplo, con el credo de Nicea, que no es el mismo que el credo niceno, que esto a veces se confunde la gente. Eh, y como veis, muchas de vamos a ver también, por ejemplo, el apolinarismo o aquí también el nestorianismo, eutiquianismo, una herejía muchas veces nace como respuesta de la otra. Pero también es como que se sale de la línea. Por eso es tan importante que Dios dé sabiduría a la iglesia y fueron tan importantes los concilios, porque aquí, date cuenta, nos vamos un poquito más adelante, ¿vale? Bueno, aquí en el concilio de Nicea, arrianismo. El arrianismo, vamos a ver lo que es ahora, esa sí la vamos a explicar un poquito más. Y el concilio de Nicea dice que no al arrianismo, pero sale el apolinarismo, que es una respuesta al arrianismo. Y el concilio de Constantinopla tiene que decir, no, pero tú también estás equivocado. El apolinarismo y el arrianismo. Por eso, no que el concilio de Nicea era un partidario hacia cierto extremo, no, no. Buscaba la centralidad de las escrituras, no solo el concilio de Nicea, ni el concilio de Constantinopla, sino todos los concilios en sí, ¿no? Eh, Vamos a hacer una introducción primeramente a los concilios y tenemos aquí el 325, el 20, bueno, mm, tenemos por los datos históricos, por las fuentes, que el 20 de mayo del 325 comienza a celebrarse el concilio. Eh, Historiadores modernos hoy en día dicen, sí, fue en el 325, pero no tenemos una fecha exacta. Y esto suele pasar mucho. Porque tenemos varias fuentes que nos indican fechas distintas. Incluso también va a pasar con el número de obispos que van a participar, ¿no? Pero oficialmente es 20 de noviembre del 325, hasta que no se demuestre que hay otra fecha. Esa es la fecha oficial, pero yo tengo que decir que hay un poquito de divergencia en esto, ¿no? Y en el 325, el concilio de Nicea, que declaró al hijo homousios de una misma sustancia con el padre. ¿Y por qué dijo esto? Porque había alguien que estaba diciendo que no, que en este caso era el arrio y el arrianismo. El segundo concilio de Constantinopla, que se conoce como Constantinopla I, los concilios que tienen un uno aquí es porque van a haber otros concilios ecuménicos en la misma ciudad, ¿no? Y para diferenciarlos, ¿vale? Segundo concilio ecuménico, Constantinopla I, que fue en el 381. Voy a hablar también un poquito más de esto, de Nicea y Constantinopla, porque no creo que llegue a los 381, o sea, no, no creo que llegue a los 1700 años de Constantinopla uno, porque ya tendré casi 100 años. Entonces, mejor lo digo ya en esta conferencia y lo dejo aquí plasmado. Se confirmó el concilio de Nicea y concluyó la controversia arriana. Fíjate que tuvieron que pasar algunas décadas, o sea, el tema no se va a arreglar en Nicea, como vamos a ver. Tenemos que esperar algunas décadas para concluir con esto. Incluso el arrianismo va a tener una parte importante dentro del cristianismo imperial, eh, a través de los godos y aquí en España de los visigodos, por ejemplo, hasta los concilios de Toledo, que eso ya es otra historia. Tercer concilio ecuménico es el concilio de Éfeso, 431. Ya hay otra controversia, otra querella, que es la con el nestorianismo. Rechazó a Nestorio y respaldó la posición alejandrina respecto a la relación entre las dos naturalezas de Cristo. Concilio de Calcedonia, el cuarto concilio, 451. También tuvieron que pasar de 431, 2 décadas hasta el 451 para que se confirmara la condena del nestorianismo, ¿no? Completó la declaración sobre la relación entre las dos naturalezas de Cristo con las palabras inmezclable, incambiable, inseparable, indivisible. Era una condena al nestorianismo, pero también al eutiquianismo, como vamos a ver después. Siguen habiendo más, o sea, todos los cristianos, ortodoxos, eh, protestantes, o sea, los ortodoxos orientales, protestantes, católicos romanos, estamos diciendo de acuerdo que estos cuatro concilios son los más importantes. Y esto lo decimos, sí, porque es lo que abraza, lo que encierra, lo que nos da la doctrina de la Trinidad. Y somos trinitarios.
Aquellos que no, que por ejemplo, sé que hay muchos países de Hispanoamérica, como en Brasil, que mi esposa es de Brasil, conozco también, hoy en día incluso muchos que se llaman unicitarios, están fuera de todo esto, están fuera de la sana doctrina, están fuera de las escrituras, ¿no? Eh, pero aquí, en esta serie de concilios, sobre todo con el último, podemos tener más problemas nosotros. Y por eso va a ser importante lo que van a decir nuestros reformadores después, que lo dejo para la última parte de la conferencia. Por ejemplo, el quinto concilio ecuménico, Constantinopla II, en el 553, rechazó los tres prominentes teólogos antiqueños, con lo que trajeron los tres capítulos, respaldando así la interpretación de Cirilo al dictamen de Calcedonia. Este concilio también decimos amén porque es la confirmación de Calcedonia y realmente el sexto el quinto y el sexto van a ser confirmaciones de lo que ella se había dicho, ¿no? Por eso lo aceptamos. En el siglo séptimo ya, 680-681, en el concilio de Constantinopla III, se aceptó las dos voluntades de Cristo. Y eso también decimos amén. El séptimo, Nicea II, 787, aquí donde tenemos un problema declaró que el reverenciar las pinturas e imágenes de realidades espirituales era legítimo. O sea, la iconoclasia, la querella iconoclasta, ¿no? Los protestantes somos más iconoclastas, ¿no? No nos gustan los iconos, no nos gustan las imágenes. Y entonces nos costaría mucho decir amén a este concilio. Por eso es muy importante lo que vamos a ver en la última parte, ya la conclusión. Pero vamos al concilio de Nicea, en el 325, Concilio de Nicea I. Esto es un breve resumen, vamos a entrar en algunos detalles. Convocado por Constantino en la ciudad de Nicea, que no iba a ser en principio ahí, como vamos a ver en una fuente, no iba a ser en Nicea, pero fue la mejor ciudad después que se vio estratégicamente para que más fueran. ¿Y por qué se convocó? Debido a la controversia arriana. Acudieron 318 obispos. Esto es una de las fuentes que tenemos, aunque algunos discrepan, algunos ponen más, otros menos. Entonces, hay un consenso académico últimamente que redondea la cifra entre 200, 300 obispos, 280, 300 obispos, pero bueno, es lo de menos. El secretario general, y esto es importante, fue Ocio de Córdoba. ¿Por qué es importante este dato? Primero, Ocio de Córdoba fue un obispo de Córdoba, España, eh, un hispano, aquí estamos entre hispanos. ¿Y qué dato nos arroja esto? Primero, aunque porque bueno, Ocio de Córdoba era muy cercano a Constantino, fue confesor de Constantino, y después también él estuvo o sea, interfiriendo antes para intentar calmar las cosas entre Arrio, entre Alejandro, Atanasio, que después vendrá. Pero también nos da un punto importante. Ocio de Córdoba no era obispo de Roma, era un obispo, pero no era obispo de Roma. Si el Papa fuera importante desde el comienzo, desde Pedro, como dicen los católicos romanos, el secretario general, el que hubiera dirigido el concilio, hubiera sido el obispo de Roma, y no lo fue. Entonces, este dato es importante para que también digamos a nuestros amigos católicos romanos, eh, aparte de que la lista de papas que tiene totalmente se ha demostrado que eso es una falsedad. Históricamente no hay datos de una máxima autoridad del obispo de Roma para ser la cabeza visible de la iglesia. Entonces, porque fíjate que estaba Ocio de Córdoba dirigiendo como secretario general la reunión. Entonces, bueno, se cerró el credo, lo tengo puesto entre comillas, porque no, hay gente que confunde. El credo de Nicea vamos a ver que va a ser diferente al credo niceno o llamado niceno constantinopolitano. Lo que se recita en algunas iglesias hoy no se cierra en Nicea. Se hace una estructura importante, vamos a ver algunas diferencias, y ya se habla de la homosius, se habla de la misma sustancia, pero hasta el concilio de Constantinopla no se va a cerrar del todo. Entonces, por eso lo tengo puesto entre comillas. Mira, tenemos aquí unas fuentes primarias y a mí me gusta ir mucho a las fuentes primarias porque eso es lo que mejor nos explican, nos dan detalles de las cosas. Y respecto a la convocatoria de Constantino, tenemos la carta a los obispos. Tenemos bueno, esto es un resumen, ¿vale?
y dice lo siguiente, la voy a leer. Creo que es evidente para todos que no tengo nada más honorable ante mis ojos que el temor de Dios. Mientras que en un principio se había acordado que el sínodo de los obispos tuviese lugar en Anchira, en Ancira de Galacia, ahora nos ha, claro, en Galacia, él vio mejor que ahora nos ha parecido que por muchas razones es mejor que se reúnan en la ciudad de Nicea, en Bitinia, tanto por aquellos obispos que van a llegar de Italia o los demás regiones de Europa, como por el buen clima y porque una persona voy a ser, o sea, y porque en persona voy a ser un observador y participante en las cosas que van a llevarse a cabo. Por lo tanto, os comunico, mis hermanos queridos, que os reunáis todos diligentemente en esta mencionada ciudad, o sea, Nicea. Procure, por ende, cada uno de vosotros, fijándose en lo mejor, como he dicho antes, ir inmediatamente, sin ninguna demora, para ser en persona cercano observador de las cosas que van a llevarse a cabo. Que Dios os proteja, mis queridos hermanos. Y esto es algo que hay quien debate si Constantino fue más bien un hábil político o un cristiano converso. No, esto es un debate que muchos historiadores no se ponen de acuerdo. Lo que sí es cierto que su madre sí era una cristiana verdadera y esto influyó mucho en Constantino. Porque la historia de Constantino es bastante... hasta poco antes de morir no se bautiza. O sea, él fue cristiano toda la vida, aunque no, o sea, y otra cosa, en el 313 Constantino tolera el cristianismo, lo hace legal, pero no dice que las demás religiones tienen que dejar de existir, no hace todavía como religión del Estado, esto va a ser en el 380 ya con Teodosio. El edicto de Milán lo que hace es abrazar el cristianismo, él sí dice, yo soy cristiano, pero ahí vemos también la influencia de su madre, obviamente. Y después también el otro que los que dicen que eh, Constantino no llegó a ser cristiano es porque aunque él muere todavía en la época intermedia entre el Concilio de Nicea y Concilio de Constantinopla, y él era muy cercano, o Eusebio era, que era, aparte de Ocio de Córdoba era ortodoxo, pero Eusebio no. Eusebio era arriano y muchos dudan de su fe verdadera porque dice que lo bautizó un arriano, un hereje, ¿no? Entonces, ahí hay debates, pero bueno, tú lees esto y dices, bueno, no sé si me está engañando, no sé si es un hábil político, pero realmente parece un cristiano diciendo todo esto, ¿no? Yo no me, como digo, no me posiciono porque no lo sé, no me posiciono si fue cristiano verdadero o no, pero que Dios lo usó, lo usó. Entonces, ahí lo dejo. Eh, Vamos al contexto histórico del concilio de Nicea. La iglesia en el siglo IV heredó una forma de discurso trinitario. O sea, no es que llegó Nicea e inventó la Trinidad, no. O sea, el discurso era trinitario. Estaba ampliamente arraigada la tradición de la liturgia y la tradición misionera del primer cristianismo, aunque careciese de aparato conceptual. Y ese fue el problema. No había una norma, no había una confesión. Por eso también es importante las confesiones también para el dirigir una iglesia. No había unas líneas rojas entre sí. Entonces cada uno con mejor o mayor, con mejor o peor intención, podía decir cualquier cosa y no había un papel, no había algún tratado que dijera, no, está mal dicho, porque es verdad que la Biblia habla claro para los cristianos, pero algunos asuntos son un poco más difíciles de resolver, ¿no? Bueno, si bien los primeros cristianos profesaban una fe monoteísta, reconociéndose incondicionalmente adherido al Shema de Deuteronomio, el Señor es uno solo, igualmente identificaron a Cristo como Salvador, refiriéndose a Jesús como Hijo, palabra de Dios, verbo de Dios, y como aquel que concede a los discípulos la gracia de la adopción mediante el don del Espíritu Santo. ¿Veis el concepto de Trinidad? Pero claro, ¿cómo abarca todo esto? Ese era el problema, ¿no? ¿Cómo posicionamos a cada persona de la Trinidad? En sus primeros pasos, la reflexión teológica cristiana contempló tanto la confesión de la unicidad de Dios, hay Dios con minúsculas, eso es un error, como el reconocimiento de forma trinitaria. En el siglo III, tanto Tertuliano y Orígenes hablaban de la unidad de Dios y el primero de la economía trinitaria, con diferentes matices, incluso según las escuelas que tú fueras, va a tener una línea u otra. Cuando comenzó el reinado de Constantino a principios del siglo IV, el lenguaje cristiano empleaba una gramática trinitaria, pero no estaba claro cuál era la mejor manera de concebir tanto las relaciones con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Esto lleva a serias controversias que amenazan la estabilidad de la Iglesia y del imperio. El imperio el imperio estaba, se estaba desgarrando porque los cristianos, especialmente en Asia y en África, estaban divididos por cuestiones cristológicas. Y el emperador Constantino, abro un paréntesis, que no sé si porque le preocupaba el imperio o la iglesia, pero bueno, lo hizo. Por eso digo siempre el debate del hábil político o piadoso cristiano, se dio cuenta de las divisiones eclesiásticas que afectaban negativamente a la estabilidad del imperio. Habiendo legalizado el cristianismo en el 313, convocó el concilio ecuménico, no, en el 324, ¿vale? Un pequeño error, perdonadme que lo pasé bastante rápido. Y la reunión tuvo lugar el año siguiente, 324. Se celebra en el 325. Pero vamos a ver, primeramente, tenemos que conocer quién es Arrio. No sé si algunos sabéis, si estuviéramos en una clase, pues yo te podría decir, a ver, ¿que alguien sabe quién es Arrio? Me gusta siempre escuchar si alguien ha conocido un poco de Arrio, que ha escuchado de Arrio. La verdad es que sabemos poco de Arrio, porque lo que sabemos de Arrio a partir del debate que se celebra en Nicea, y después en Constantinopla, pero tenemos algunos datos y mucho de lo que tenemos de él, y a mí no me gustan estas cosas, mucho de lo que tenemos de él lo tenemos por sus enemigos, o sea, por sus adversarios. Entonces, podría ser el peor de todos, porque llega a nosotros como como casi como lo peor de la creación, porque nos dicen sus adversarios cómo era, ¿no? Pero habría que conocerlo. Tenemos poco, pero es bueno leer sus obras, o sea, las obras de un personaje histórico, sus fuentes primarias, para conocer. Yo me he llevado mucha sorpresa cuando me hablaban de ciertos personajes, como Tomás de Aquino, como incluso al principio Agustín, porque decía, no, no, eso es que es un católico, me decían, un católico romano, un católico romano. Y después tú te pones a leer ciertas obras, o Bernardo de Claraval, por ejemplo, y te sorprende tú mismo, y dices, wow, o Tomás de Kempis. Y por eso yo siempre digo a todo el mundo que hay que leer las fuentes primarias, ¿no? Pero bueno, yendo al punto, cerrando el paréntesis, quiero decir, ¿quién fue Arrio? Vivió aproximadamente 256 al 336. Toda apunta que es origen libio, no sabemos mucho. Lo que sí sabemos que era un presbítero cristiano de la ciudad de Alejandría, o sea, estaba bajo la autoridad del obispo Alejandro. Tenía a su cargo el distrito portuario de Baucalis, en la ciudad, y era popular allí como líder cristiano de una congregación. Lo que sí sabemos que, mira todo lo que movió, que lo que Arrio tenía que tener un carisma muy fuerte, porque no era obispo, era un presbítero y movió muchísimo y convenció a obispos para que se unieran a su causa. Fue un teólogo y predicador con un vivo don para la poesía y la retórica. Pudo poner su doctrina en forma de versos, la talía, y por ahí podemos ver cómo pensaba, pues, cuando digo de las fuentes primarias. Y después también se caracterizaba por su estilo de vida ascético. Pues mira, hablando de fuentes primarias, y a mí me gusta escuchar y leer a todos, creo que todo, hay a veces, y abro paréntesis, perdonadme, que escucho en ciertos círculos, sobre todo entre nosotros los reformados somos a veces muy, muy caciques en esto. No, no, no leas este autor que este está condenado. Hablando incluso entre hermanos evangélicos. Yo tengo un dicho, todo autor, o sea, y hablando entre personas maduras, obviamente, todo autor merece ser leído para que críticamente podamos pensar, no que nos diga, no que conozcamos al autor por lo que dice el otro. O sea, que nosotros mismos podamos ver con la palabra, con la dura palabra y hablando entre gente madura, obviamente, no entre neófitos, debe leer al autor. Y vamos a leer ahora un poquito de Arrio. Obviamente, como vais a ver, Arrio se va a hace un araquí, se va mismo a señalar con lo que dice, ¿no? Esto es un fragmento solamente, no he podido colocarlo entero, pero es un fragmento de su poesía La Talía. Dios mismo, en lo que es, permanece inefable para todos. Solo Él no tiene ni igual, ni semejante, ni de la misma gloria. Cuando se está refiriendo a Dios, está refiriéndose al Padre, ¿vale? Y aquí ya se está un poquito viendo. Pero vamos a seguir hacia adelante. El sin principio estableció al Hijo, o sea, estableció, quiere decir que creó, como principio de la criatura, y tomó como hijo propio al que había de nacer. Este, hablando de Jesús, no tiene ninguna característica de la propiedad de Dios en cuanto a la hipóstasis. Ah, pues ni es igual, ni es homousios, ni de la misma sustancia con Dios, con el Padre. Es decir, hay Trinidad con gloria no semejantes. Sus hipóstasis
están separadas entre ellas. En cuanto a la gloria, una es infinitamente más radiante que la otra. El Padre es extraño al Hijo, según la UCIA, porque existe sin principio, como diciendo que Cristo no. Pues bien, un poquito más adelante dice, pues bien, el Hijo no era, no era del principio, pero comenzó a ser por voluntad paterna. Obviamente, aquí ya Arrios está mm, condenado, o sea, está diciendo yo soy arriano, ¿no? Que sea un oxímoron, ¿no? Pero cuidado, que esto, bueno, no quiero adelantar a mis compañeros, a los hermanos que vienen después, ¿no? Pero esto hoy en día existen algunos credos. Entre ellos, por ejemplo, los testigos de Jehová, que no tienen a Dios, a Cristo como plenamente, plenamente Dios. Bueno, dicho esto, ¿qué defendía el arrianismo? Jesús no era Dios plenamente, no fue creado, o sea, no fue engendrado, sino que fue de la primera creación del Padre, según dice el arrianismo. El Hijo no es Dios. Él no, o sea, Arrio, vamos a ser un poquito justo a su causa también. Arrio, según Cristo, mira al Hijo y mira al Espíritu Santo, sí, como algo de que divinidad, pero no deidad. Y esto hay que tener muy claro. Divino puede ser cualquier cosa que no sea humano, hasta un espíritu, por ejemplo, ¿no? Que sea tiene rasgos de divino. Pero deidad solamente se le atribuye a Dios. Y decir Dios una cosa es divina está muy bien, pero no. La cosa de deidad es solamente el Dios Trino. Divino, o sea, por ejemplo, Cristo, como decía Arrio, el Hijo era algo divino, pero su divinidad no podía identificarse con la del Padre, de manera no convenía llamarle verdadero Dios. Y claro, ahí ya entramos en un problema. Y menos mal, y gracias a Dios por los concilios. Eh, Dicho esto, vamos a adentrarnos, ya que sabemos lo que es más o menos el arrianismo. Hay que decir también algo antes de meternos en la celebración del concilio. Había muchas posiciones al respecto. No todo era blanco y negro, o sea, no todo eran a favor de Arriano y en contra. Por eso era importante en el concilio. El tema a tratar era la relación del Logos con el Padre, del el verbo del Hijo con el Padre. Y había tres posiciones importantes, aunque dentro de las posiciones había matices. La primera, Arrio y los arrianos sostenían que hubo un tiempo en que no existía el Logos. Pero tengo que decir algo en esto. Cuando se van al concilio, no van arrianos, o sea, no son arrianos, quiero decir. Arrio defiende esto. Y si tú lees las cartas de Arrio, que yo he podido leer, él está diciendo, no, yo estoy diciendo lo que está enseñando la Biblia. Y los que le compran el discurso, ellos están diciendo lo mismo. Y no se llaman entre ellos arrianos. Esto se lo pusieron, como siempre, las etiquetas vienen de la parte contraria, viene después. Ahí van Arrio y los que piensan como él, que son, bueno, Arrio en este caso no era obispo, pero había obispos que pensaban como él y van como, no van llamándose arrianos, ¿vale? Esa era una posición. Por otro lado tenemos Atanasio, que bueno, en este caso era más bien Alejandro y Atanasio, y los ortodoxos. eh, Alejandro era primer obispo, Atanasio fue como diácono, y después en Constantinopla, Atanasio ya era como obispo. Atanasio y los ortodoxos sostenían que el Padre y el Hijo eran homousios, la misma sustancia, o en castellano se dice consustanciales, es decir, de la misma sustancia, ¿no? Pero después había un grupo intermedio que decían que el Padre y el Hijo eran homousios, o de sustancia semejante, pero no de la misma sustancia. ¿Veis? Vemos ahí tres cosas diferentes. Entonces llegamos al concilio con dos fuertes posiciones, pero había tres en verdad, y más todavía, porque dentro de las posiciones había matices, ¿no? O sea, que no era tan sencillo como parece. Alejandro y Atanasio, por un lado, y Eusebio de Nicomedia y Arrio, por otro. Homousios y heterousios, o sea, de la misma o de otra sustancia. Y esto va, quedaros con esto. Escuela de Alejandría versus enfrentada con la escuela de Antioquía. Porque esto va a pasar también en concilios de los concilios del siglo posterior. Siempre ha habido esta tensión. Escuela de Alejandría, tenían Alejandro, que era obispo de Alejandría, Atanasio, y teníamos la escuela de Antioquía, que aunque Arrio no estaba en Egipto en ese momento, estaba en Alejandría en ese momento, pero se había formado en la escuela de Antioquía. Entonces siempre ha habido esa tensión en los primeros siglos, ¿no? Ah, y aquí un poquito más esquematizado,
para que podamos entenderlo. Antes de entrar un poquito más, podemos ver lo siguiente. La pregunta del millón del concilio de Nicea era, vale, tenemos el Padre, el Verbo, el Hijo y el mundo, o sea, la creación. ¿En qué lugar ponemos al Verbo? ¿En qué lugar colocamos al Hijo? O sea, no que el Hijo necesite ser colocado en un lugar, pero ¿qué revela? ¿Cómo se revela a Él? ¿En qué lugar está Él? Entonces tenemos un esquema, que es el primero, que es la Riana, que era Dios es el Padre solamente, y el Verbo es criatura, la primera de las criaturas, pero criatura, aunque con un rasgo divino, pero no es Dios. Y, o sea, por lo tanto, es más parecido a la creación que a Dios. Porque entre Dios y la creación hay un abismo, ¿no? El segundo esquema, que era la ortodoxa, porque así permitidme que lo diga así, porque así es como se ha defendido y se queda, es que Dios es el Padre, el Verbo, obviamente el Espíritu Santo también, pero en el Concilio de Nicea se declara también el Espíritu Santo, pero se desarrollará más en Constantinopla, con los padres capadocios. Entonces tenemos el Padre, el Verbo es Dios, y el mundo es la creación solamente. O sea, no, el Hijo no es creación, el Hijo es Dios, de la misma sustancia. No es de la misma sustancia que nosotros, aunque se va a encarnar, pero ha existido siempre siendo Dios, plenamente Dios. Y después tenemos aquí algo que va a ser concluyente porque aunque es verdad que Alejandro era el obispo de Alejandría, ya Atanasio apuntaba manera y él desarrolla prácticamente toda la teología ortodoxa de la Trinidad, ¿no? Y aquí tenemos el escudo de la Trinidad que algunos atribuyen a Atanasio, pero es lo que decía también en su confesión, en su credo, como vamos a ver después. Es el siguiente, y aquí se entiende perfectamente cómo funciona. Y esto es un misterio también para nuestra cabeza. Y a veces, mira, yo he tenido alumnos y muy, muy, muy buenos alumnos en algunos seminarios que he dado en la cuadrado patrística y los credos y los concilios, que ellos dicen, pero me dicen, profesor, si nos ponemos a pensar un poco más, es que nos podemos salir de la ortodoxia. Es que sí, es una línea muy fina. No es tan claro. O sea, por eso, no que justifico a los herejes, pero tengo un poquito de empatía en ello porque no era tan fácil como lo tenemos nosotros hoy. Era complicado, no, hoy tenemos, por eso es la importancia de los credos que nos sistematizan la palabra de Dios. Y tenemos aquí Dios. ¿Quién es Dios? Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Hasta aquí, claro, Dios trino. Pero ¿cómo funciona esto? Porque cuidado, porque aquí también había que atacar el adopcionismo o el modalismo, que Dios era uno y que iba cambiando según la forma. No, no. Es un Dios en tres personas. Que es el Padre, quiere decir, el Padre es el Padre. El Padre, aunque es Dios, pero no es el Hijo, no es el Verbo. Igual que el Padre no es el Espíritu Santo. Y aquí decimos lo mismo, el Hijo es Dios, pero el Hijo no es el Padre y el Hijo no es el Espíritu Santo. Tiene un rol diferente dentro de la Trinidad, del Dios Trino. Igual podemos decir que el Espíritu Santo es Dios, pero no es el Hijo y no es el Padre. Tú imagínate, claro, nosotros tenemos aquí y lo podemos ver de esta manera, pero imagínate desarrollar esto con tanto, en este tiempo, ¿no? Y yo veo la gracia de Dios también aquí en esto. Que si decimos fácilmente, Dios es trino, pero no era fácil llegar a cierta conclusión, aunque la palabra de Dios no lo dice. Pero el Señor tiene que dar mucha sabiduría a esto. Entonces, aquí un pequeño, me gusta las fuentes primarias y la celebración del concilio. Un resumen del discurso de apertura del emperador Constantino. Es solamente un resumen, ¿vale? Pero para que nos situemos allí, imagina que parece ser que se pudo celebrar en una basílica dentro de Nicea. Imagínate que estamos allí y el emperador sale y dice, queridos obispos y ministros de Dios, os doy la bienvenida con gran alegría a este sagrado concilio. Vosotros, los servidores del Señor, habéis sido reunidos aquí por el propósito más noble, restaurar la paz y la unidad de nuestra fe. Las disputas y divisiones que han surgido entre nosotros no solo amenazan la armonía de nuestra iglesia, sino que también ofenden, perdón, al mismo Dios que nos llamó a vivir en amor y unidad. Yo mismo, como siervo de Cristo y protector de su iglesia, consisto a poner fin a estas disensiones. Las controversias teológicas que os han separado deben ser resueltas, no con ira ni con resentimiento,
sino con sabiduría y la guía del Espíritu Santo. La fe cristiana es nuestra mayor fortaleza y su pureza debe ser preservada para las generaciones futuras. Ven, y aquí es verdad que Constantino hasta te da ganas de emocionarte cuando lees todo esto. Ruego a Dios que nos conceda su luz y nos guíe hacia una conclusión justa y sabia, que los desacuerdos que han causado división sean resueltos y que podamos salir de este concilio con una con un renovado espíritu de unidad y amor fraternal. Que la paz del Señor esté con vosotros. Yo cuando estudié primeramente el concilio de Nicea, leí esto, a mí me emocionó y dije, wow, es tremendo lo que está diciendo aquí Constantino, ¿no? Y aquí va a comenzar el concilio. Ocio toma el control del concilio en el sentido o sea, aunque está presidiendo Constantino, pero Ocio es el secretario general como obispo y se van a exponer las partes. Incluso Eusebio va a presentar un credo que será condenado, será rechazado y esto van a tener aquí varias disputas. Entonces, no, finalmente lo que nos ha quedado pero un momentito, lo que nos ha quedado como cláusulas, como finalmente como conclusiones, ganó la causa de Alejandro y Atanasio, aunque no quedó el asunto totalmente claro. Haría falta otro concilio. Podemos entender este punto. Se gana, se tira por el lado de Alejandrino. A Alejandría gana Antioquía, y, pero no se ha quedado claro la cosa. Va a hacer falta otro concilio. No hay una claridad con las decisiones. No solamente, y otra cosa, no solamente se habló del asunto del logos, sino que también se cerraron 20 resoluciones eclesiásticas, conocidas como los cánones de Nicea, que son conclusiones que nos llegan a nosotros hoy en día. Algunas, no todas, pero que nosotros hemos recibido todavía desde este concilio. Por ejemplo, tenemos disciplina eclesiástica y de jerarquía, como el desarrollo del funcionamiento de la iglesia, la restauración de los lazos, un código de disciplina, porque acordaros que muchos en las grandes persecuciones, por presiones, habían negado la fe de Jesús para que no lo mataran y estaban arrepentidos y cómo volvían, ¿no? O sea, la controversia de los lazos que también ocurrieron antes, ¿no? Pues se crea un documento de cómo poder restaurar los lazos, la organización religional de la iglesia, cómo debería funcionar, la jurisdicción clerical, el comportamiento y traslado del clero, para que no se quedara ninguna iglesia local vacía, ¿vale? Sin pastor. Cuestiones litúrgicas y rituales, entendiendo los contextos. No era uniforme la iglesia, pero que hubieran ciertas líneas de lo que se podía y no se podía hacer en el culto, ¿no? Y esta es la que nos quedó, la Pascua. Aquí es donde se decide que la Pascua se celebre, por ejemplo, el primer domingo del mes de primavera, o sea, la primera luna llena de primavera, que nosotros occidentales tenemos esto y aquí se decidió, porque había también una crisis entre Oriente, la parte más oriental del imperio, y Occidente, que no se ponían de acuerdo cuando había que celebrar la Pascua. Al final se quedó tal fecha. Obviamente, cuando después el gran cisma de Oriente y Occidente, los Orientes van a tirar por la decisión que ellos habían tomado, que estaban peleando antes de Nicea, ¿no? Pero ahí lo tenemos. En resumen, si la razón principal detrás de la convocatoria del concilio fue la controversia arriana, sí, pero los obispos y líderes de la iglesia allí hicieron mucho más que conformarse con producir el credo asociado con los concilios, con el concilio. Y esta es una cuestión importante. Ahora, este es el credo del símbolo de Nicea. No es el credo niceno. El credo niceno se va a llamar así en la resolución del credo, el símbolo de Niceno-Constantinopolitano. Este credo es similar, pero no es igual. Y vamos a ver por qué. Vamos a leerlo. Eh, Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado del Padre, unigénito, es decir, de la sustancia del Padre, la homóstasis. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre, por quien todo fue hecho, lo que está en el cielo y lo que está en la tierra, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió y se encarnó, se hizo hombre,
padeció, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y vendrá para juzgar a vivos y muertos. Y en el Espíritu Santo. Viste que ahí no aunque se cree en el Espíritu Santo, pero no se desarrolló la teología hasta los padres capadocios. Y después, el credo continúa. Hay un anatema. Y a los que dicen, hubo un tiempo en que no era, esto es claro guiño a Arriago y a Arrianos, y los que dicen, y antes de ser engendrado no era, y fue hecho y que fue hecho de la nada, o que es de otra sustancia o esencia, o que el Hijo de Dios fue creado, o que es mudable o alterable, a esto la Iglesia Católica, no confundir aquí Iglesia Católica con la Iglesia Católica de Roma, sino la Iglesia Universal, los declara anatema, o sea, los declara herejes. Eh, Algo que decir así rápidamente del credo. ¿Veis? Es un credo muy parecido a lo que será después el credo eh, niceno, pero con muchas diferencias. Por ejemplo, viste que sí habla de quién es Cristo, desarrolla su teología, pero dice, encarnó, se hizo hombre, padeció, pero viste que no habla de Poncio Pilato ni de María. Después sí lo va a hablar, porque creo ellos ven la importancia de dar dentro del credo sustancia histórica. O sea, no solamente creemos en esto porque esto, sino porque creemos porque existió una mujer que se llama María, que por ahí vino, se fue, ahí concibió al hijo, y porque fue, y cuando murió y resucitó, existía Poncio Pilato, y sabemos que fue porque así es un hecho histórico. Y eso es importante a la hora de declarar el credo. No es una fantasía, es un hecho histórico. Y después curioso que en el Espíritu Santo, y ahí que no hace un desarrollo del Espíritu Santo ni de la iglesia, porque el Espíritu Santo tiene que ver con la iglesia, que esto después se desarrollará, que vamos a analizar más despacio en el concilio de Constantinopla. Eh, pero, ¿por qué un concilio más para repetir esto? Porque la cosa no quedó clara. ¿Qué pasó entre Nicea y Constantinopla? Pasaron muchas cosas. Esto es un breve resumen, no puedo entrar por el bien del tiempo, no puedo entrar en todo, ¿vale? Pero es un breve resumen. En el 328 Atanasio sucede en el obispado de Alejandría a Alejandro. En el 303, perdonadme que salgan así las cosas un poquito desordenadas, porque cuando lo trabajé en un programa, después lo pasé a PowerPoint, se me desconfiguró un poco. En el 335 se celebró el concilio de Tiro. Y veis, esto es lo que yo hablaba, una diferencia muy grande de los concilios menores con los concilios ecuménicos. Estos eran concilios partidistas. Aquí se reunieron em, los pro-arrianos, y Atanasio es exiliado por sus enemigos. Siendo obispo, se fue exiliado de Alejandría. Tuvo que irse. En el 337 muere Constantino, y Atanasio, porque viste que Constantino tiraba más para, no sé, por su influencia, un poco al lado más arriano, ¿no? Que Nicea declaró lo contrario. Muere Constantino y Atanasio regresa a Alejandría, pero en poco tiempo tuvo que abandonar de nuevo la sede y se refugió en Roma. Porque Roma sí era nicena, pro-nicena. Y aquí ya, claro, aquí ya no es tanto la causa tanto arriana, ya los pasan a llamarse proniceno y antinicenos, o contrario a la declaración de Nicea. Después se celebra un concilio de Roma, obviamente este va a ser eh, proniceno antiarriano, donde declara una nula condena del concilio de Tiro. O sea, tú hiciste ese concilio, yo ahora mismo declaro esto que está mal, ¿no? Sobre Atanasio, y condena a todos los enemigos de Atanasio como arrianos. Y aquí yo creo que es donde la primera vez que se escucha esto o sea, con más fuerza de arrianos. El 341 Concilio de Antioquía, respuesta oriental al Concilio de Roma. O sea, o sea, estos concilios menores así fue un tiempo convulso. Tú haces un concilio, de contexto con otro concilio. Em, entonces, organizada por Eusebio, obispo de Constantinopla, donde crearon un propio credo que le distanciaba de Arrio, sí, pero le diferenciaba de Roma, o sea, diciendo que eran de sustancias semejantes, no de la misma sustancia. 343 se celebra el concilio de Sárdicas, actual Sofía, Bulgaria, el que buscaba una reconciliación entre las partes, pero sucedió todo lo contrario. En el 362 se celebra el concilio de Alejandría, organizado por Atanasio,
reuniendo al bando antiarriano proniceno para unir fuerzas y arreglar las pequeños matices, divisiones, para tener una mayor visibilidad. Viste que era necesario hacer un nuevo concilio. Y ahí entra el segundo concilio ecuménico, concilio de Constantinopla I, que se celebra en el 381. Tenemos los siguientes bandos, o llegan, Occidente y Alejandría eran a favor de Nicea 325, la misma sustancia, y eran antiarrianos. Oriente, no había unanimidad al respecto en esto, aunque ya la mayoría, al paso de los años, a la radicalidad también de Arrio, y de los arrianos, se habían alejado un poco del partido arriano. Eh, Después, Gregorio Nacianceno, uno de los padres capadocios que desarrollan más la doctrina, teología de la Trinidad respecto al Espíritu Santo, presidió el concilio, pues fue nombrado obispo de la ciudad, aunque después por presiones acabó abandonando y se fue a Nacianzo. Después de un año de oscuridad, donde no se avanzó mucho en el concilio, el emperador nombró a Gregorio de Nisa, otro de los padres capadocios, quien con su empeño logró que se emitiera el credo, que ya el credo que sería la norma en todo el imperio, el credo niceno-constantinopolitano. Se reafirmó el concilio de Nicea 325 con el credo sufriendo algunas modificaciones, como vamos a ver ahora, que lo mejoraría, entre ellas el apartado del Espíritu Santo, y ya por fin se condenó definitivamente el arrianismo, aunque siguió hasta, por ejemplo, en la parte más occidental, España fue arriana durante varios siglos. em, Poco a poco se fue diluyendo, tomando más fuerza la ortodoxia. Y este es el credo que se dice hoy en muchas iglesias, o que se debería, por mi punto de vista, se debería decir, es este. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, engendrado del Padre, antes de todos los siglos. Dios del Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre, por quien todo fue hecho. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo por el obra del Espíritu Santo, se encarnó de María, ¿ves? Ya está aquí, la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado bajo Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Y en la Iglesia, una, santa, católica, otra vez, que a veces los evangélicos tienen muchos problemas con esta palabra, no sé por qué, católica, que significa universal, una, santa y universal, y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados y esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y vamos a hacer un análisis rápido al credo. ¿Por qué el credo y por qué los protestantes podemos decir, reivindicar nuestra catolicidad, tanto hacia el catolicismo romano como hacia nosotros? Porque uno de los problemas cuando yo vengo del catolicismo romano, conozco el catolicismo romano. Mm, Fui criado en un hogar, no solamente por cultural, no, en un hogar que toda mi familia era del camino bueno, sigue siendo el camino neocatecumenal, los Kikos, que es un movimiento del Concilio Vaticano II, y yo fui criado ahí, y fui criado incluso en ciertos años de mi juventud, bueno, sigo siendo joven, en mi adolescencia, eh, tuve vocación para irme a un seminario a ser católico, a ser o sea, cura católico, romano. Gracias a Dios no fue así de esta manera, ya Dios en ese momento me llamó por el camino que yo, de la catolicidad reformada, que esto reivindico. Eh, pero yo muchos años, no voy a hablar de mí, pero quiero que entendáis por qué voy a decir esto, y seguramente que os pasó mucho a vosotros. Durante mi conversión, o mi paso a la iglesia evangélica, fue en mi pueblo natal, que aquí en España tú no eliges la iglesia te elige a ti. Porque tú vas a estar en una iglesia que a lo mejor, o sea, en un pueblo que a lo mejor hay una iglesia o no tiene iglesia, tiene que irte al pueblo de al lado que tiene una iglesia. Y tú te vas a congregar en esa iglesia, sea pentecostal, sea bautista, sea presbiteriana, porque no hay una iglesia más cerca. Entonces tú vas a esa iglesia y en una iglesia
pentecostal, la Asamblea de Dios. Con todo el respeto a mis hermanos pentecostales y que amo y que esta iglesia tengo muy buena relación con el pastor, con los hermanos. Sí, cuando voy visito la iglesia también. Pero el pentecostalismo y cierto, viene mucho del movimiento del siglo XIX para acá, son movimientos más que reformistas restauracionistas. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que les cuesta ver más la línea de la catolicidad, ¿no? Por lo menos aquí en donde yo me muevo, en mi contexto. Entonces, todo lo que para mí, cuando me convierto en la iglesia evangélica, todo para mí, lo que sonaba católico romano, me salía urticaria, o sea, no lo quería cerca de mí, no lo quería. Entonces, claro, no, o sea, llevar una cruz, hablar de credos, hablar de concilios, hablar de la historia de la iglesia, incluso para muchos de nuestros hermanos, les sigue sonando al católico romano. Pero no es así. Yo, gracias al estudio de la historia y a lo que pensaban nuestros reformadores, puedo decir, yo soy católico, pero católico reformado, como vamos a ver al final de la conferencia, ¿no? Se trata de esto, de ver nuestra catolicidad. ¿Y por qué yo puedo decir que el credo no es católico romano y sí es nuestro también? ¿Por qué? Porque, primeramente, vamos a definir prácticamente, desglosar un poco el tema este. Llegamos y confesamos el credo. Y primeramente lo que nos enseña es la palabra creemos. Creemos viene a decir que yo no soy una persona que camina sola por mi conocimiento. Dios me ha introducido en la iglesia. Yo soy de la iglesia del Señor y tengo que tener comunión con mis hermanos. Por eso cuando se dice esta palabra, dice, ya no soy yo solo, no soy un llanero solitario, pertenezco a la comunidad del pacto. Hacen un guiño a la asignatura que estamos dando. Pertenezco a la comunidad del pacto, soy parte de la iglesia del Señor y Cristo es mi cabeza. Entonces yo puedo decir, creemos en esto, un sentido de comunidad, porque así es como funciona la iglesia. Si eres cristiano y no estás en ninguna iglesia, te invito a que vayas a la iglesia, porque no existe esto tal como tal. No debe existir, es una irregularidad. Y digo, creemos todos, no yo solo, sino todo en comunión, creemos en un solo Dios, que es Padre y es Creador. Esto no es católico romano, esto es bíblico. Dios es Dios, que es el creador de todo, y es mi Padre. Porque Cristo ha pagado por mí y yo puedo decir que Dios es mi Padre. Es la única religión, porque es la única religión que el Creador, el Dios, es Padre realmente, por medio del Hijo. El Creador de todo es mi Padre. Y yo digo amén a esto, ¿no? Y yo creo que lo que estáis ahí también decía amén. Pero no solamente esto, podemos decir más, como dice el credo, creemos en un solo Señor Jesucristo. Y esto yo no sé, y mira, porque aquí no lo estoy diciendo yo, eh, y en un solo Señor, Jesucristo. Si me tira mucho de la lengua, puedo decir que esto es más protestante que católico romano, porque nosotros tenemos un solo Señor Jesucristo. Es que, hombre, lo que hicieron los reformadores en el siglo XVI no fue inventarse una nueva religión, fue volver precisamente a los concilios. Si tenemos que ser más católicos unos que otros, los verdaderos católicos son los reformados. Los católicos reformados, me quiero decir, como se decían llamar los protestantes, en un solo Señor. Y aquí tenemos esto. Creemos en un solo Señor Jesucristo. ¿Y quién es este Señor Jesucristo? El Hijo de Dios, el Dios verdadero, que no ha sido creado, sino que es creador también, que se encarnó por amor a su iglesia. Y cuando dice, por ejemplo, no, aquí dice María la Virgen, dicen algunos, ¿no? Cuando dice María la Virgen, no está diciendo que fue una virginidad perpetua. Está diciendo que Jesús vino, y esto se cumple la profecía de la palabra, por medio de una virgen. Mm, Yo creo que todos los que estamos aquí creemos en esto. Y después dice, por amor a su iglesia, bueno, esto es una frase, por nosotros, por su iglesia, por nosotros, dice el credo, se humilló hasta la muerte, sepultado. Y esta palabra es importante, porque la palabra sepultado quiere decir que verdaderamente murió. Y aquí ya se está quitando a muchos gnósticos y a muchas herejías del momento. Muerte, o se humilló hasta la muerte.
fue sepultado, verdaderamente murió y resucitó. Y este mismo Jesús que amó a su iglesia, que murió por su iglesia, ascendió y hoy es el rey y volverá. No hay que esperar a que sea 2000 años para que reine. Él reina hoy, porque está sentado a la derecha del Padre. Eso tiene que decir que Él reina junto con el Padre. No es una, no seamos, no creo en una eterna subordinación. El Dios, el Verbo vino a hacer su labor, vino a hacer su ministerio, murió y hoy está sentado como el Padre en el trono. Y el Espíritu Santo está aquí, como vamos a ver ahora. Y este rey que está en su trono, que reina, y esto es maravilloso, porque yo no sé el dispensacionalismo, cómo no ve esto, este rey está reinando ya. Y este rey sostiene todas las cosas. Pueden venir las peores reglas del mundo, pero Cristo sigue siendo el rey y guarda su iglesia y llevará a su iglesia al lugar seguro que es la eternidad, aunque el mundo se caiga a pedazos. Creemos en el Espíritu, y bueno, y volverá para juzgar a vivo y muerto, y, a todo mundo, y ahí todo el mundo lo verá ya así, este es el rey, pero uno irá y por gracia con el Señor y otros serán juzgados. Creemos en el Espíritu Santo, que es dador de vida. ¿Qué significa esto? Que Él es Dios también, la tercera persona de la Trinidad, que habita en medio de nosotros. Si hemos dicho, Dios está en el trono siempre, el Padre, Cristo está a su derecha también en el trono, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y esto es maravilloso, porque el cristianismo es la única religión en el que Dios mora en su iglesia, en nosotros, en el ser humano, en aquellos que ha salvado, en sus discípulos. Y esto lo dice el credo, que habita en la iglesia, que es una iglesia que es una. Nosotros podemos llamarnos presbiterianos, podemos llamarnos bautistas, podemos llamarnos anglicanos, luteranos, asambleas de hermanos, de pentecostales, arminianos, los, los ismos y los sanos que todo quiera llamar. Pero somos una sola iglesia, la iglesia invisible triunfante que es una, que ha sido apartada, que es santa, significa que ha sido apartada por el Señor, no que seamos perfectos, sino que ha sido apartada por el Señor. Es una iglesia que es universal, que no entiende de raza, de pueblo, de nación, que es transversal a todos los tiempos y a toda la geografía. No hay un pueblo favorito a otro, es otro guiño que hago. Cristo ha salvado a su pueblo, su iglesia, gente de toda, gentiles, judíos escogidos, que han sido salvos. No hay una elección, o sea, no hay un pueblo favorito, es universal la iglesia. Es el Señor, es su iglesia. Por lo tanto, cuando decimos que es una santa, es una iglesia santa porque es apartada por el Señor por su sangre, que es universal, cuando decimos que es católica, no estamos diciendo que es católico romana, que es universal. Y un credo, este credo sobre todo nos lleva a la esperanza, que solo por la fe en Cristo tenemos vida eterna. A mí recitar el credo cada domingo en la iglesia, el domingo que viene, mañana, cada domingo lo recitamos porque es nuestra fe en común. A veces intercalamos el credo apostólico, el credo de los apóstoles, el credo niceno. Mañana toca el credo niceno. Eh, Me da esperanza de confesar con mis hermanos cuál es nuestra fe. Fortalece. Y no nos hace católicos romanos, sino una iglesia de Cristo. Porque creemos, todos creemos en esto. Me acuerdo yo cuando enseñaba a los hermanos que algunos venían con reticencia a estas cosas. Y yo, dime todos estos puntos que has leído. ¿Tú no crees en alguno de estos? ¿Niegas alguno de estos? No, no creo en todo esto. Entonces, ¿por qué no lo practicamos? ¿Por qué no lo hacemos nuestro? Es nuestra catolicidad reformada. Es nuestra catolicidad protestante, nuestra catolicidad evangélica. Eh, Podría acabar aquí, pero tengo algunos puntos más que comentar, ¿vale? El credo, también me gustaría que viéramos. El credo niceno también trajo, bueno, el credo de Atanasio, que no se suele recitar, pero que ha quedado como un documento para nuestra caminar en la ortodoxia. Y Atanasio dice lo siguiente: todo, todo el que quiera salvarse, ante todo es menester que mantenga la fe católica, voy a decir, universal. Y el que no la guarde íntegra e inviolada, sin duda, perecerá para siempre. Ahora bien, la fe católica es que veremos, que veneremos a un solo Dios en la Trinidad, en la unidad, sin confundir las personas ni separar la sustancia.
Porque una es la persona del Padre, otra la persona del Hijo y otra la persona del Espíritu Santo. Pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, gloria e igual coeterna majestad. Cual el Padre, tal el Hijo, tal el Espíritu Santo, increado el Padre, increado el Hijo, increado, o sea que no ha sido creado, increado el Espíritu Santo, inmenso el Padre, inmenso el Hijo, inmenso el Espíritu Santo, eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo, y sin embargo no son tres eternos, sino un solo eterno, como no son tres increados ni tres inmensos, sino un solo increado y un solo inmenso. Igualmente, omnipotente el Padre, omnipotente el Hijo, omnipotente el Espíritu Santo, y sin embargo, no son tres omnipotentes, sino un solo omnipotente. Así es Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Está haciendo un énfasis, ¿vale? No quiere decir que sean tres dioses, lo está diciendo porque lo ha dicho anteriormente, ¿vale? Y sin embargo, no tres dioses, ¿ve? Sino un solo Dios. Así es Señor el Padre, Señor el Hijo, Señor el Espíritu Santo, y sin embargo, no son tres señores, sino un solo es Señor. Porque así como por la cristiana verdad somos compelidos a confesar como Dios y Señor a cada persona en particular, así la religión católica nos prohíbe decir tres dioses y señores. Eso también es un documento a tener muy en cuenta. Yo creo que todos decimos esto. Y si, bueno, sigue todavía, perdón, que me había quedado esta parte. El Padre por nadie fue hecho, ni creado, ni engendrado. El Hijo es solo, es solo del Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo del Padre y del Hijo, no hecho ni creado ni engendrado, sino que procede. Hay consiguientemente un solo Padre, no tres padres. Ve aquí, aquí sale el escudo de Atanasio. Un solo Hijo y no tres hijos. Un solo Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad nada es antes ni después, nada mayor o menor, sino que las tres personas son entre sí coeternas y coiguales, de suerte que, como antes se ha dicho, en todo hay que venerar lo mismo a la unidad de la Trinidad que la Trinidad de la unidad, en la unidad. El que quiera, pues, salvarse, así ha de sentir de la Trinidad. Pues es necesario para la eterna salvación creer también fielmente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Es pues fe recta que creamos y confesamos que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es igualmente Dios y hombre, es Dios engendrado de la sustancia del Padre antes de los siglos, y es hombre nacido de la sustancia de la Madre en el tiempo, perfecto de Dios, perfecto hombre, subsistente de alma racional y de carne humana, igual al Padre según la divinidad, menor que el Padre según la humanidad, mas aún cuando sea Dios y hombre, no son dos, sino un solo Cristo. Y uno solo, no por la conversión de la divinidad en la carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios. Aún absolutamente no por confusión de la sustancia, sino por unidad de la persona. Y sé que aquí tiene muchos conceptos teológicos, pero si quieres reflexionarlo más, te invito a que lo busques por internet, que se busca muy fácil y puedas leer cada parte. Y sigue. Porque de la manera que el alma racional y la carne es un solo hombre, así Dios y el hombre son un solo Cristo, el cual padeció por nuestra salvación, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está a la diestra de Dios Padre, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. A su venida todos los hombres han de resucitar con sus cuerpos y dar cuenta de sus propios actos, y los que hicieron el bien irán a la vida eterna, lo que en cambio el mal al fuego eterno. Esta es la fe católica. Todo el que no la creyere fiel y firmemente no podrá salvarse. Bueno, hay algunos puntos que ver, pero por el bien del tiempo vamos a continuar porque quiero que veamos los otros concilios. Obviamente, a pasar menos tiempo por ello, va a ser una vista más rápida, porque hay que tener tiempo también para algunas preguntas, ¿no? Pero el concilio de Éfeso, que fue el tercer concilio en el 431, fue Éfeso, lugar actual Turquía, convocado por el emperador Teodosio II. ¿Veis la figura del emperador? Un momentito. Nombres importantes: Cirilo de Alejandría y Nestorio. Otra vez las escuelas tensionadas, Escuela de Alejandría, Escuela de Antioquía.
Silo de Alejandría era de la escuela de Alejandría, Nestorio de la escuela de Antioquía. También se condenó el pelagianismo, ¿vale? Que estaba en la época también ahí Agustín y Pelagio debatiendo. Y hubo diferentes fases del concilio. Primera fase, concilio Cirilo ataca diciendo que lo que está enseñando Nestorio está mal. Segunda fase, Nestorio toma represalia. Tercera fase, represalia y estancamiento. Y hay una determinación final. La cristología alejandrina se impone y Nestorio es delegado y exiliado. Un poco para que entendamos esto. Y muchas veces las herejías era poner más concepto. En el historianismo decía que Cristo eran dos personas distintas, no dos sustancias, o sea, dos, la esencia humana, esencia divina, no, no, eran dos personas distintas, persona humana y persona divina que se intercambiaba sin angulación. Por ejemplo, Nestorio en una de las cartas, él no quería debatir mucho, en una de las presiones que tuvo, él dijo, me niego a llamar mi Dios a un niño de 3 años. Vino a decir, entonces como que en cierta época Cristo asumía la persona divina, por ejemplo, igual que Cristo, no, o sea, que el Dios no estaba ni en el niño y tampoco estaba en la cruz. Entonces, como que hay una separación. Obviamente, también por eso el concilio va a defender el Theotokos, que vamos a verlo después ahora. Mm, hubo hubo un concilio entre medios. Hemos dicho que el anterior, en Nestorio fue delegado, la doctrina que él enseñó no estaba reconocida como ortodoxa, así la cristología alejandrina, pero como siempre, ¿por qué tuvo que suceder Calcedonia? Porque no quedó la cosa muy clara y hubo un segundo concilio en Éfeso y sus repercusiones. No quedando la cosa clara, en el 431, el emperador puso fecha a este concilio, aunque no se considera ecuménico, primeramente porque no acudieron todos los obispos que tenían que estar, Roma, por ejemplo, y la parte más occidental no acudieron, y después también hubieron presiones, ataques, agresiones, que se llama incluso el concilio del latrocinio. Se atacaron unos a otros, ¿no? Y personas importantes, Eutique, Dioscoro y Flaviano, y también el tema, aparte del nestorianismo, era el monofisismo, que quería dar respuesta, es el eutiquianismo, que quería dar respuesta al nestorianismo. Y decía el monofisismo, decía que Jesús tenía una naturaleza mixta. Ve a Cristo como teniendo una sola naturaleza, mono, una y physis, naturaleza, ¿no? El principal defensor era Eutiques, que vivió las fechas 338-454, y era un líder del monasterio de Constantinopla. Eutiques enseñó un error opuesto al nestorianismo, porque negó la naturaleza humana y divina, negó que las dos permanecieran completamente humana y completamente divina, o sea, que no era plenamente Dios y plenamente hombre, había una mezcla de todas, ¿no? Es un poco esto, ¿no? En vez de, viste que, voy a decir aquí tiene que haber puesto Nestorio para entender naturaleza humana, naturaleza divina, pero no, veía dos personas, no dos naturalezas. Y Eutique dando respuesta, dice, no, no, es que hay dos naturalezas, humana y divina, pero también se mezclan entre ellas y una nueva naturaleza. Y eso también era herético. O sea, viste como una cosa con la otra, un extremo y otro, o sea, una cosa que da respuesta a otra se convierte también en herejía, o sea, hay que tener mucho cuidado. Entonces se convoca el concilio de Calcedonia y lugar, Calcedonia, actual Turquía, convocado por la emperatriz Pulqueria a petición del obispo primero, del obispo León I. Acudieron más de 600 obispos, aquí ya hubo un gran número, y se declaró nulo el concilio de Éfeso II porque fue un totalmente fracaso. Condenó el monofisismo, condenó el apolinarismo y condenó el nestorianismo. Y Calcedonia reafirmó los tres concilios, por eso también se concede porque fue fue nombrado por una emperadora, en este caso, pero también es ecuménico porque reafirma los concilios, los tres concilios anteriores de Nicea, Constantinopla y Éfeso. Además, afirma, y aquí hay un tema que es importante, afirma María como Theotokos, la que da a luz a Dios. Y se declara Jesús, nació de la Virgen María, en el momento virgen, la Madre de Dios. Los evangélicos, sobre todo del siglo XIX para atrás, han tenido muchos problemas con esto, porque les suena católico que se eleva a María. Incluso yo llegué a decir, no voy a nombrar, pero llegué a escuchar a un pastor muy influyente en Hispanoamérica decir que no podíamos llamar a María Theotokos,
que incluso los concilios, tanto Éfeso como Calcedonia, no aceptaron este término. Esto es totalmente mentira. O un error, mejor, se equivocó, no me dice que lo mintió. Pero no podemos tampoco coger la historia y manipularla para defender una posición que que yo creo, ¿no? Se dice que María, se afirma en ese concilio ecuménico que María es Theotokos. Y nuestros reformadores dijeron que también creían en estos concilios, en esta declaración. Pero ¿qué significa Theotokos? Theotokos, precisamente este término es la que da luz a Dios, que se queda como María, Madre de Dios, pero no porque elevase a María a un estatus alto, sin pecado, sin nada. O sea, no, 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 no. Aquí lo que está diciendo que Cristo en el momento de la encarnación es Dios también. Nunca hubo una separación. Cristo es plenamente hombre, plenamente Dios y ya está. Ya puede venir el pastor más importante de Hispanoamérica, de España, a decir que María no es Theotokos, que está fuera de la ortodoxia. Le convierte en historiano, con todo el respeto. ¿Por qué no se eleva a María? Obviamente que después ciertas corrientes del cristianismo y el catolicismo romano después usó esta expresión para otras doctrinas que vinieron posteriormente, sí, pero ahí no tienen la culpa los padres conciliares. Ahí ya fue el mal uso de este dogma, que es bíblico, porque Cristo es plenamente hombre, plenamente Dios, y se ve la gracia de Dios con María, y el mal uso después, que vino posterior, que elevaron a María a un estatus de hiperdulia, por llamarlo de una manera, ¿no? Pero no, María es Theotokos, María sí es Theotokos, porque Cristo es plenamente hombre, plenamente Dios. ¿Vale? Dicho esto, esto también confesaron nuestros reformadores. Decir lo contrario te convierte en nestoriano. Y quiero decir, antes de seguir avanzando, que ya casi estamos ahí, eh, mm, en esto, no tengo aquí quería sacar el libro aquí, pero no lo tengo aquí, lo tengo allá. El nestorianismo fue muy importante, aunque salieron de la catolicidad, por llamarlo de una manera, tanto bueno, el monofisismo que fue condenado fíjate cómo es la cosa, a los años posteriores, eh, la parte de Egipto y Etiopía, el cristianismo fue monofisista. Hoy existe el cristianismo copto, que es un cristianismo monofisista, existe hoy en día. Están en diálogo, ya se han acercado, obviamente, del siglo XX, se han vuelto a unir prácticamente con la iglesia ortodoxa, pero sigue siendo, o sea, salieron de aquí los coptos y tuvieron una gran expansión. Por otro lado, el nestorianismo del siglo VII al siglo noveno, que abrazó toda Siria. Yo he leído, hay un libro muy, también lo tengo por ahí, sobre la senda del cristianismo no conocida así. eh, Alcanzó toda Asia prácticamente, llegó a China. Se habla del cristianismo en nestoriano chino. ¿Cómo? De Jin, no me acuerdo el nombre ahora, una pagoda que se descubrió que hablaba de un cristianismo, y curiosamente este cristianismo, estos misioneros de Jinjin, estos misioneros eran misioneros nestorianos, de iglesias nestorianas, que habían salido, se habían desplazado hacia Oriente, pero habían salido de la catolicidad como tal la conocemos, ¿no? Pero bueno, quería hacer este paréntesis para que el nestorianismo siguió teniendo mucha fuerza. Después, claro, hasta que el Islam se levantó y fue contra al cristianismo y todo estos cristianismos menos el copto, pero por ejemplo el cristianismo de China, el cristianismo de Asia, el- tuvieron una gran fuerza. Y ojo, el arrianismo, las corrientes arrianas residuales que quedaron dentro del cristianismo de algunos pueblos y las corrientes nestorianas dieron fuerza al Islam. Es más, al principio el comienzo del Islam, los historiadores, los contemporáneos del Islam no veían como una religión nueva, sino como una secta del cristianismo, porque ellos sí creen en Cristo, pero lo veían como un ser, como un profeta, pero no como lo veían, por ejemplo, los arrianos, o también como nestorianos en algún aspecto, pero sobre todo por el arrianismo. O sea que el Islam tiene mucho, o sea, tiene mucho también de coger, coger muchas cosas del cristianismo. He dicho, cierro este paréntesis para que veamos la importancia que es la ortodoxia, ¿no? Y hubo una declaración en Calcedonia que dice lo siguiente. Siguiendo a los padres, a los santos padres, confesamos en un solo y mismo Señor Jesucristo, perfecto en divinidad y perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, con alma racional y cuerpo, consustancial al Padre según la divinidad y consustancial a nosotros según la humanidad, semejante en todos nosotros, menos en el pecado, engendrado del Padre antes de los siglos según la divinidad, y en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, nacido de María, la Virgen, la Madre de Dios, la Theotokos, según la humanidad. Uno y el mismo Cristo,
Hijo, Señor, unigénito, reconocido en dos, y esto lo he subrayado porque es importante, reconocido en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, de modo que las distinciones de naturaleza no queda anulada por la unión, sino que se conserva la propiedad de cada una, concurriendo en una sola persona y una sola hipóstasis. No partido ni dividido en dos personas, sino en un solo y el mismo Hijo, el Verbo de Dios, el Señor Jesucristo, tal como lo proclamaron desde el principio los padres. Él mismo lo enseñó y lo ha transmitido en los símbolos de la fe de los padres. También confirma los credos anteriores, el concilio y el credo anterior, ¿vale? Ah, siguiente es el concilio, el quinto concilio ecuménico, concilio Constantinopla II, 553, lugar Constantinopla. El quinto y el sexto concilio van a ser Constantinopla también, ¿vale? Convocado por Justiniano en Santa Sofía, en Hagia Sofía, que hoy es la mezquita de Estambul, para que sepáis, ¿vale? Acudieron 165 obispos. La intención era de reconciliar a los pros y anticalcedonianos, a los que habían salido también de los monofisistas, los nestorianos, ¿vale? Justiniano reunió los tres capítulos escritos en el pensamiento de Teodoro de Suestia, Teodoreto de Ciro e Ibas de Edesa para condenar la escuela teológica contraria a Cirilo. La segunda etapa era la de mantener un diálogo entre Siria y Alejandría y se afirmaron, ¿qué pasó en este concilio? Se afirmaron los concilios anteriores, o sea, los cuatro demás concilios, y se condenó todas las formas de nestorianismo, ¿vale? Se volvió a condenar. El sexto concilio ecuménico fue Constantinopla III, 680-681. Lugar Constantinopla, actual Turquía, convocado por Constantino IV, acudieron 164 obispos. El concilio fue un intento serio de reflexionar y resolver algunos problemas que aún quedaban o habían surgido también, pero sobre todo quedaba. Las reuniones se extendieron a lo largo de 18 meses. El concilio reafirmó la unión hipostática que habían dicho los demás concilios y las dos naturalezas perfectamente armoniosas en una sola persona. Por eso también lo reconocemos como ecuménico y los protestantes lo abrazan también y los reformadores, porque el quinto y el sexto confirma Calcedonia y todo lo que más se dijo. Ahora bien, vamos con el séptimo. ¿Qué pasa en el séptimo? La controversia iconoclasta y el séptimo concilio ecuménico, Nicea II, 787. Forma una controversia oriental, lo que sería después la línea ortodoxa, pero ¿por qué se le conoce dentro del concilio ecuménico? Porque la cristiandad estaba ahí, lo que es el cristianismo que existía, la catolicidad, porque ya después iban a venir los años malos y en el siglo XI se iban a separar, ya no habría concilios ecuménicos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con este concilio que se ha declarado en la historia como un concilio ecuménico. La controversia oriental que sucede en estos años. Dos grupos, uno era el iconoclasta, que significa en contra de los iconos, y iconófilos o iconodulos a favor de los iconos. Se debatía el tema de, es bueno tener los iconos dentro de las iglesias, incluso venerarlos, porque el ortodoxo tiene una mentalidad de catequética de un icono, no era como una estatua que era para adorar, como el católico romano. El católico romano no tenía este problema porque ya incluso tenía las imágenes, que a ellos les daba igual, por eso no participaron. Entonces, en el año 717, León III se convierte en emperador. En el 726 prohíbe los iconos en el culto y destruye una imagen del Cristo. Digamos que este más parecido a lo que sería la iglesia evangélica hoy, ¿vale? 730 manda que se quiten los iconos de las iglesias. En el 754 se celebra el concilio de Hieria. 338 obispos respaldan a los iconoclastas. O sea, en los primeros años, décadas, se puede decir que la iglesia en Oriente era iconoclasta. Pero en 780 la emperatriz Irene hace nula las leyes de León y todos de León y todos los concilios y todo el concilio de Hieria. eh, y dice, no, no, yo soy a favor de los iconos. Entonces, el concilio en el 787 nombra el concilio de Nicea, apoya a los iconófilos o iconodulos. En el 813, León IV, que asume el poder, apoya a los iconoclastas, según el emperador. En el 842, Teófilo, que es iconoclasta, muere.
Y en el 843 finalmente se aclara lo que se dice el Concilio de Nicea II, se declaran iconófilos y ahí se quedó. Entonces, esto es una postura, un icono, pero yo te digo que nosotros como protestantes, y vamos a ver las declaraciones de algunos de nuestros protestantes, de nuestros reformadores, mejor dicho, tenemos más problemas con esto. Si los primeros cuatro concilios obviamente dicen amén, el quinto y el sexto, porque confirma los primeros cuatro también, el séptimo es un problema, porque no lo podemos reconocer, aunque históricamente ha quedado como un séptimo concilio ecuménico, ¿no? Vamos llegando ya a las conclusiones. Esta es la fe en que creemos. Como cristianos protestantes tenemos también nuestra catolicidad, ¿vale? Porque no creemos en una fe herética, sino lo que revelan las escrituras y han creído la iglesia a lo largo de la historia. Y tenemos algunos ejemplos que quiero dar. Por ejemplo, Juan Calvino. Esto ya es un guiño a la conferencia que viene, a la conferencia que viene después. Calvino y Nicea, ¿no? Dice, Calvino en su institución dice, no niego que debamos dar honor a los concilios, pero solo en tanto que no se aparten del mandato de Dios. ¿Por qué está diciendo esto? Se aplica, Calvino era el iconoclasta mayor del protestantismo y la mayoría, y sobre todo que venimos de tradición calvinista, lo tenemos claro, ¿no? Pero está diciendo, ok, no niego que dar honor al concilio, pero por encima de todo está la autoridad de las escrituras. Y esto era un guiño que él estaba haciendo al concilio séptimo, a Nicea II, por el tema de las imágenes, ¿no? Pero él apoya el tema de los concilios. Voy a hacer ahora una lista, perdonadme que sea, bueno, son nuestros reformadores hispanos. No voy a usar a Lutero, no voy a usar a Melanchthon, no voy a usar a Massa Calvino, ni Beza, ni a Thomas Kramer. Voy a nuestros reformadores hispanos, los reformadores españoles. ¿Qué decían sobre los concilios? El reformador español Casiodoro de Reina, que tradujo la Biblia, en su confesión expresa lo siguiente. Me parece haber comprendido en el todo los artículos o fundamentos de nuestra religión que el mundo ahora llama luterana, porque esto hay que entender, no que aunque él murió siendo luterano, pero en el siglo XVI todo movimiento contrario a la Iglesia Católica que fuera de reforma, en España se les llamaba luterano, ¿vale? No es que, o sea, que el mundo ahora llama luterana, nueva, herética, etcétera, y nosotros, o sea, es decir, llamamos cristiana, antigua y católica, o sea, la fe que está enseñando en la confesión de fe, en la confesión de Reina, que es esta, es la de los padres de la iglesia, bueno, la de la Biblia, la que se dice los credos y no se niega los credos ni los concilios. Eh, tenemos también otra cita de él bueno, eso es la confesión, la epístola del autor es en la Biblia, ¿vale? La confesión de fe de Reina, en el primer punto y versículo 5 no, perdón, en la epístola del autor es también una epístola que hace en la confesión, y esto ya es el capítulo 1 párrafo 5 de la confesión. Por esta confesión protestamos que somos miembros de la Iglesia Católica, y lo pone así en español, ¿eh? Iglesia Católica, que significa universal, y que ningún comercio tenemos con antigua secta o herejía, antigua ni moderna. Lo que está diciendo aquí es que no somos heréticos, estamos en comunión con los concilios y los credos de los grandes concilios ecuménicos. Constantino de la Fuente, otro reformador de la iglesia hispana, después de haber citado los credos, por eso Niceno, perdón, apostólico, niceno y de Atanasio, dice, aunque en forma muy breve, en estos tres símbolos se contiene toda la fe cristiana. Un reformador, esto no era un cura católico romano, eran reformadores protestantes. Aunque en forma muy breve, en estos tres símbolos se convierte en toda la fe cristiana. Juan Díaz, reformador español que estuvo en primera línea de la reforma protestante en Europa, que fue mano derecha de Martín Bucero, que estuvo en el coloquio de Ratisbona de 1546, que le cuesta la vida precisamente porque su hermano le reconoce y lo manda a matar, muy explicado, muy abierta, muy por encima. Él dice lo siguiente: de igual manera, aceptamos tres símbolos: el apostólico, el niceno y el de Atanasio.
como observación de los textos proféticos, como abreviación de los textos proféticos y apostólicos. También los cuatro grandes concilios, el de Nicea, de Constantinopla, de Éfeso y de Macedonia, diciendo, enfatiza esto, pero no niega los otros dos, el quinto y el sexto, y otros, en la medida que están de acuerdo en las Sagradas Escrituras y si sus enseñanzas y decretos están apoyados en las Sagradas Escrituras. O sea, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Esto lo dice la suma de la religión cristiana. Antonio del Corro, después de afirmar la autoridad de las Escrituras, dice, las cosas que están incluidas en el símbolo del concilio de Nicea de Atanasio y lo que comúnmente se llama el apostólico, aquí ya también está hablando del credo apostólico, son católicas, son universales, o sea, haciendo defensa de la fe protestante, y están respaldadas por la autoridad de los libros sagrados y por lo tanto deben ser consideradas por todos los cristianos decretos ciertos y examinados de nuestra fe. Cipriano de Valera, que hace la revisión de la Biblia de 1602, los tres símbolos, dice, los tres símbolos, los cuales son un sumario de lo que el cristiano debe creer tomado de las Escrituras. Y este es eh, algo que quiero mostrar sobre nuestra catolicidad. Para la Iglesia Católica de Roma, lo que cree es esto, que ellos son la iglesia verdadera y nosotros no somos los hermanos separados, pero antes tuvieron los ortodoxos que también se separaron. Y ellos reivindican la única catolicidad de la suya. Si estamos fuera, aunque después del Concilio Vaticano II nos quieren un poquito más, ya no nos llaman herejes, nos llaman hermanos separados, pero estamos lejos, estamos fuera de la catolicidad. Pero en realidad esto está tomado del libro de Andrés Mermes, católico pero no romano, el cual recomiendo encarecidamente, que después voy a enseñar algunos libros, pero está también aquí. Él dice, en lo que en la realidad pasó, hasta el siglo XI la catolicidad estaba clara, pero la catolicidad se divide en el siglo XI, la occidental, por llamarlo de una manera, y la oriental, la ortodoxa. Nosotros estábamos dentro del catolicismo romano y dentro de Dios, en estos siglos, dentro del catolicismo romano también había, ¿verdad? O sea, que gente que quería hacer una reforma, ¿no? Y lo que pasa es que por un lado, por otro no pudo. Y la catolicidad pasó, en el siglo XI primeramente pasó a ser bicéfala y después en el siglo XVI tricéfala. Nosotros no somos menos católicos, catolicismo reformado, somos los protestantes, no somos menos católicos que los romanos ni que los ortodoxos. Somos también católicos, pero no romanos, católicos reformados. Entonces, la cuestión es que yo quiero decir, quiero destacar, ¿por qué? En el siglo XVI, siglo XVII, nuestros cultos estaban llenos de esa fe católica reformada, de reforma, porque el protestantismo no quiso inventar una iglesia nueva, quiso reformar una iglesia que estaba en tinieblas, volver a las raíces de las escrituras, primeramente de los padres de la iglesia. La cuestión es, hemos estudiado hasta aquí los concilios, los grandes concilios ecuménicos, hemos revisado los credos y las declaraciones, que yo creo que todos decimos amén a esto, porque se ha dejado de tener en cuenta esta catolicidad. Puede ser una respuesta. Los movimientos restauracionistas del siglo XIX, puede que sí, pero es importante volver a ella, porque empecé contando mi historia cuando era católico, romano. Cuando me convertí al protestantismo, digo, tengo la fe evangélica, gloria a Dios por esto, estoy caminando, pero a veces pensamos que nuestra iglesia local, la iglesia se funda cuando se funda la iglesia local donde vamos, o la denominación, y esto no es así. Nuestra iglesia viene, y somos los primeros que lo decimos cuando dialogamos con católicos romanos, que nuestra iglesia viene desde el Calvario. Por decir una cosa, yo me puedo ir más atrás todavía si quiero, pero esto es otro tema. Nuestra iglesia viene desde Cristo y pasa en esa línea roja por toda la historia. Somos la iglesia. Y entre esa línea roja están incluidos los concilios ecuménicos, los credos. ¿Por qué? Si decimos que viene de Cristo, rechazamos, porque algunos cristianos, algunos hermanos dicen, no, desde Constantino hasta Lutero todo fue malo. No, eso es una ignorancia, permíteme la licencia. Pero si tenemos una fe católica, pero no romana, una fe católica reformada, y creemos en los credos, ¿por qué no lo hacemos en lo práctico también? Es algo maravilloso. Yo mañana domingo, en el momento de la cena del Señor,
que participamos, nosotros hacemos cada domingo, poder antes de tomar el pan y el vino, poder hacer juntos una fe. Vamos a sentarnos juntos en la mesa del Señor, declarar juntos la fe nuestra católica, la fe universal, la fe reformada, la fe evangélica. Es algo maravilloso, pero también poder yo estar en mi casa pasando un tiempo complicado o de lucha y poder ir al credo, poder leerlo. Y leyendo el credo, reafirmo mi fe en el sentido de que yo creo en esto y me da esperanza. Pero ¿por qué rechazamos algo que es nuestro? ¿Por qué se lo damos a otro cuando también es nuestro? Y eso es lo que es el objetivo de esta también conferencia, de esta explicación. No sé si Chivitas Day me invitó por este enfoque, pero es lo que yo tengo en mi corazón. Querer reivindicar nuestras raíces, son nuestras, no son católicas romanas, son de nuestra catolicidad también. No te menosprecies, no te vengas abajo porque parezca que sea algo católico romano. Ojo, que las cosas que hacen los católicos romanos, no todo lo que hace está mal porque haga un católico romano, o sea, es nuestra historia también. No se lo dejemos todo a ellos, es nuestro también. Así que animaros a reflexionar sobre esto. Y no ha dado Dios cosas maravillosas poder llevarlo a cabo en nuestra historia, que es preciosa, con llena de errores, pero preciosa. Pues ya con esto he acabado. Gracias, Samuel, por tu participación. Ya brevemente vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas, pero antes quiero, Samuel, bueno, que te presentes, ¿sí? Dinos qué es lo que vienes haciendo, cuál es tu labor, cuéntanos un poco más de ti, Samuel, para que los hermanos Sí. te conozcan. Vale, sí, porque no lo hemos hecho y algunos me están diciendo quién es este charlatán que vino a contar nuestra historia. Bueno, soy Samuel Alonso, ya lo he dicho, soy aquí de España, Extremadura. Soy pastor de la Iglesia Evangélica Presbiteriana de España, plantador de iglesia en un contexto católico romano, por eso sé lo que es esto también. Eh, Plantando la primera iglesia de la ciudad, del pueblo, de 8.000 habitantes, la primera iglesia evangélica en toda la historia. Y gracias a Dios el Señor se está haciendo crecer. Estoy casado con Alessandra, que ella es de Brasil. Tiene, eh, mm, tenemos un niño de 7 meses ya, Esteban. Y también, bueno, soy profesor, soy máster en en historia de la Reforma, con énfasis en la Reforma española protestante. Soy profesor en varios seminarios, entre el Seminario Teológico de Sevilla, que es mi alma mater, el profesor de historia en la Escuela Teológica de Guinea Ecuatorial, Escuela Evangélica Teológica de Guinea Ecuatorial, profesor también de Chivitas Day, y algunos otros seminarios más, ¿no? Que no voy a nombrar todos. También mis temas que son el tema de la plantación de iglesia y la historia de la iglesia, que para mí van muy juntos, porque la historia de la iglesia a mí me ha ayudado a poder llegar más al contexto donde yo trabajo. Eh, Poder llegar y poder hablar a un católico romano, decir, no, yo no soy de fuera. Hay muchos que me dicen, que tú eres protestante porque tu mujer es de Brasil. No, no, mi mujer es de Brasil y vino aquí, nos conocimos, yo era el protestante. O sea, que no es por eso. Y le cuento la historia, esta que estoy contando, y la historia de los reformadores españoles y nuestra catolicidad. Y esto pues abre puertas. No, no estoy aquí no somos una iglesia hermética que nos cerramos y no queremos. No, no, yo hablo y hablo de nuestra catolicidad. Y esto ha abierto puertas y todas estas cosas. Y después también, si me permite, ya que me ha dado paso, espérate, eso no lo tenía preparado, pero está aquí. Escribí un libro, Cuaderno de un plantador rural, que es plantar iglesias en los pueblos de España. Eh, hay Hago un llamado, siempre lo tengo que hacer. Aquí varios españoles que, por ejemplo, Fran me está diciendo que sí con la cabeza, y es verdad. Hay más del 90% de los pueblos en España no tienen iglesia evangélica. Estamos hablando de más de 7.000 pueblos que hace falta testimonio evangélico. No que España sea dura, es que España ha tenido una oposición muy fuerte, tanto a la Inquisición, después vino la República, que el Evangelio empezó a subir, pero tuvimos la dictadura de Franco, que nos hizo también, fue una segunda Inquisición. No que España sea madura, España está deseosa de escuchar el Evangelio. Entonces yo quiero invitar a muchos a que si tienes tu deseo puedas replantear, venir a España, pero no te vayas a Madrid, a Barcelona, a Sevilla, que es donde mejor se está, a la ciudad, no, a los pueblos, a plantar iglesias. Y aquí lo explico, si quieres saber más sobre esto, Cuaderno de un plantador rural.
y explico mi experiencia también aquí un poco con anécdotas, dar un poquito de luz, lo que es la plantación de un pueblo de España, siendo español, de la misma región, no del mismo pueblo, y viniendo del catolicismo romano. Creo que esto puede dar un poquito de luz y hasta la hora las críticas están siendo buenas, así que es un poco lo que hago. Perdona si me extendí, pedí siempre de preguntas. No, está bien. Gracias, Samuel. Bueno, también permítanos presentarnos una vez más. Somos Civitas Dei, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios, y puedes ubicarnos en nuestras diferentes redes sociales para que puedas enterarte de nuestras actividades o cursos que siempre estamos ofreciendo. Como ya sabes, estamos en un ciclo de webinars relacionado al tema de Nicea, el concilio de Nicea y el credo niceno. Y no te olvides que a las 3 de la tarde, hora Perú, 15 horas Perú, es decir, casi en 2 horas más, viene el segundo webinar, Calvino y Nicea, la naturaleza divina de Cristo, en el comentario de la epístola a los romanos, que será impartido por Gonzalo David, que es pastor de la Iglesia Presbiteriana de Chile. Y manteniendo también esta catolicidad que Samuel nos expresaba, a las 18 horas, Perú, vamos a estar con un pastor bautista, el pastor Luis David Marín, que estará exponiendo el tema Credo Niceno para hoy, una respuesta a las herejías antiguas con nuevos rostros. Así que, si te das cuenta, nosotros como civitas de ahí abrazamos esta catolicidad en el marco de la doctrina de la teología reformada. Así que hermanos, bueno, si estás aquí es porque estás en el grupo o en la comunidad, está bien, únete o pásale el dato quien quieras, ya estamos creciendo, ya estamos llegando a 600 personas en toda América Latina y España en esta comunidad de WhatsApp, en donde compartimos nuestras actividades y los cursos que constantemente estamos ofreciendo. Bien, hermanos, ahora sí, vamos a cerrar la transmisión y vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Agradecerte, Samuel, por este tiempo. Últimas palabras, Samuel, de despedida de esta transmisión para pasar al tiempo ya de preguntas. Sí, mira, me gustaría antes de la transmisión que lo quería recomendar algunos libros sobre el tema que hemos tratado, si me permites. Mira, quiero recomendar, hay algunos libros muy interesantes sobre el credo de Nicea, si quieres saber más. Está Nicea y la Trinidad, de editor general Andrés Mesmer, publicaciones Querisma. Después también unos libros que me han servido a mí mucho. Está el libro, uy, después lo recojo. Nicea, este es más académico, más puro si quiere profundizar. Nicea en la perspectiva trinitaria, Khaled Anatolius, un ortodoxo, pero que escribe muy bien sobre el contexto, de ediciones Sígueme. Este más sencillito, que habla sobre el credo Nicea, que verá está hablando sobre el credo niceno, ¿no? Pero es lo que yo un poco reivindico, pero también es más pequeñito, más edificativo, menos académico, es el más espiritual, en el sentido devocional, se puede decir, ¿no? Y este es una joya que, donde la fuente primaria he podido sacar, que esta salió hace poco también en editorial Sígueme, las fontes Nicenet Synodi, las fuentes contemporáneas para el estudio del Concilio de Nicea. Todos son fuentes primarias lo que hay aquí. Cartas, documentos, para el estudio es maravilloso. Y editorial Sígueme, son editoriales católico-romanas porque los protestantes no estamos mirando mucho a esto. Ya, pues, bueno, la querigma no, querigma es protestante, ¿no? Pero animemos a esto. Después también, que más académicamente puedes ver, bueno, estos son tres de querigma también, quiere ver sobre los primeros 1000 años de la Iglesia, el sendero del cristianismo, de John Anthony McCookin. Esto más académico, también de editorial Trota, Universidad de Granada, son 4 tomos de historia del cristianismo, este es el primer tomo del mundo cristiano. La Confesión de Reina, que también está para, si quieres saber más sobre la catolicidad reformada, española, hispana. Y este libro, que es pequeñito pero matón, Catolicismo pero no romano, de Andrés Mermer, construyendo una identidad protestante. Parece que pone católico romano, ¿no? O sea, no pone católico pero no romano. Buen marketing de CLIE para vender libros. Así que bueno, son algunos de los libros que quería también sobre el tema que puede ser interesante. Bien, Y decir que hermano. muchas gracias y espero que haya dado un poquito de más ganas también de querer saber más de la catolicidad nuestra.
Gracias, hermanos. Cerramos la transmisión y vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Dios les bendiga, hermanos.